Muchas gracias, Pastor Kairus. Y vamos entonces a el diálogo, la presentación con el pastor y doctor Laurentio Ionescu, para quienes, algunos que no los conozcan, hasta el año pasado fue director del posgrado de la Universidad Adventista del Plata. Ahora él se desempeña como pastor en España y también sigue siendo profesor de teología en diferentes instancias, instituciones de nuestra iglesia en Europa. Así que muchas gracias, Pastor Ionescu, y entonces entramos juntos en esta reflexión en la palabra. Hola, buen día, me alegro escucharlos acá en Europa. Ya es tarde, pero esto no nos impide a conectarnos, y fíjense cómo la tecnología nos ayuda a hacer que las distancias no sean tan grandes. Mi presentación ahora la voy a poner en la pantalla. Se llama Ensayo para el tiempo del fin, y tiene que ver con estos momentos que lo vivimos. La verdad es que nadie unos 2 meses atrás hubiera pensado que un virus puede cambiar tanto nuestra vida, nuestro mundo, nuestra orden social, todo. Es inimaginable lo que pasa, y creo que todos lo sentimos en nuestras familias, en nuestro trabajo, en todos los aspectos de la vida. Solo al mirar el mapa de esta situación, uno se da cuenta de que hay cosas bastante trágicas, y este es un mapa de algunos días atrás, y cada día la verdad es que estos círculos, que significa el grado de infección, se hacen más grandes, y no hablar del número de muertos, ¿no? Y al mirar este mapa surgen en nuestra mente muchas preguntas, muchas inquietudes que nos hacen repensar la vida. La verdad es que nadie estaba preparado para esta situación. Acá en España ya tenemos, esto es el tercer sábado, ayer fue el tercer sábado, con iglesias vacías. No estamos preparados para iglesias vacías, no estamos preparados para una adoración solo en la casa, pero es una realidad que nos hace reflexionar sobre la vida, sobre el futuro, sobre la dirección, sobre la misión, muchas cosas. Y seguramente ustedes, como ancianos, o los que nos están mirando, se preguntan, ¿y a dónde vamos? Surgen preguntas teológicas. El pastor Kairus mencionaba que apenas terminamos Daniel, y algunos se preguntan, ¿y por qué el virus no aparece en el libro de Daniel? Porque para nosotros parece un evento tan importante que debería figurar en las secuencias proféticas. Algunos se han puesto a leer Apocalipsis, y ahora estamos mirando la Biblia con la mascarilla, esta que la usamos para no contagiarnos, puesta, con estos lentes del COVID-19, y la verdad es que surgen muchos dilemas teológicos que como ancianos y como pastores tenemos que enfrentar un poquito, porque la verdad que es difícil responder con la Biblia todas las preguntas que surgen en estos días, en estas semanas. ¿Qué podemos decir? ¿Tiene Dios una respuesta? Sí, la Biblia tiene respuestas para las preguntas importantes de la vida, y como este virus nos ataca bastante cercano, nos preguntamos qué respuesta podemos dar a esta situación partiendo de la Escritura. No es fácil. Por esto hay que tener algunas estrategias y ver algunas cosas que surgen para entender un poquito dónde nos ubicamos en el esquema profético de la revelación que Dios ha dado al mundo a través de los libros que están en la Biblia, y también para evitar algunos errores que pueden pasar, que lo podemos ver alrededor de nosotros, lo vemos en las redes sociales, y por qué no, lo vamos a sentir como iglesia. Así que les propongo primero ver un poquito los efectos sociales que trae esta situación de cuarentena, efectos para cuales no estamos preparados. La verdad es que nadie sabe y puede estimar cuáles van a ser los efectos en los siguientes meses. Si miramos las palabras de los especialistas en economía,
Hay cifras que están siempre cambiando de un día a otro y esto hace muy difícil prever qué va a pasar en los siguientes meses. Lo que sabemos, por lo menos acá en Europa, se estiman que una crisis económica va a golpear de nuevo nuestro mundo. Por diferentes razones. Primero, que estos meses, que significa una interrupción en la actividad de la gente, van a generar algunas pérdidas comerciales. Estamos acá en España pensando que estamos cerca del verano y generalmente los países que viven de turismo se ven ya amenazados. Ya en la industria hotelera de los hoteles de España están, decimos, colapsados porque no hay gente. Están colapsados por esta falta de gente. Se acerca Semana Santa y ya el periodo de estado de emergencia se ha prolongado, así que no hay noticias de que en los siguientes semanas van a revivir, así que por lo menos muchos segmentos de la sociedad y de la economía van a ser afectados. Esto, claro, va a traer una cadena de efectos. Hay gente acá que pierde su trabajo, hay gente que teme por lo que va a pasar en los siguientes meses y nadie puede dar consejos reales sin entrar o en especulaciones o en minimizar los efectos que vamos a tener. Así que el mundo está dividido. Y esto crea al nivel de la sociedad un estado, yo lo veo en los medios sociales, un estado de rebelión, vamos a decir así. Por un lado, la gente está ya harta de estar en la casa, porque los que no pueden ir al trabajo, imagínense que todas las rutinas que tenemos, y nosotros somos gente que vivimos de rutinas, todas las rutinas están ahora diferentes. De repente gente que tenía un horario de trabajo, sabía cuándo salían, pues sabía cuándo volvían, ahora tiene que estar y uno hace cosas en la casa, pero al final te vuelves loco. Alguien decía, quiero treparlo a las paredes porque ya no tengo actividad que hacer en la casa. La rebelión está también preguntándose la gente si estas medidas de verdad sirven, porque la verdad es que nadie sabe si hemos accionado demasiado temprano, si hemos accionado demasiado tarde. Hay diferentes opiniones entre los especialistas en medicina, entre los especialistas en economía, entre otros. A algunos le parecen que las medidas son exageradas. Hay países que no se alinearon, aunque ahora en Europa ya la mayoría siguen el mismo protocolo. Pero cuando ves que un país no declara estado de emergencia, que otros dicen, bueno, que se enferma toda la gente y que al final se va a producir una resistencia natural al virus, que para unos parece una estrategia terrible, para otros parece la única viable, esto genera rebelión y preguntas en muchas de las mentes de la gente. Y seguramente que nuestra iglesia, como parte de la sociedad, vive el mismo estado. Y ustedes saben que un estado de rebelión es siempre un estado peligroso, que atrae muchos efectos que no podemos manejar. Otra realidad que la vemos en la sociedad, yo puse acá un título así bastante argentino, creo que la palabra chusma, ¿sí? Cotilleo. La verdad es que cuando uno mira y cuando uno mira la evolución en los medios de comunicación de este fenómeno del virus, hay muchas preguntas que nos hacemos. Primero, si no hace más daño la propagación por medio de los medios de comunicación que la propagación real del virus, ¿sí? Porque hay tantas noticias, hay tanta información que uno tiene que manejar y tantos contrastes entre la información que existe que no es fácil. Y creo que ustedes como dirigentes de una iglesia se le ha acercado gente con preguntas, ¿sí? Hoy hablamos de un fenómeno que se llama, es un término, un juego de palabras, en lugar de intoxicación se llama infoxicación de información, ¿sí? Y acá tenemos que pensar en 2 o 3 aspectos que son muy importantes.
el asunto entre información y desinformación. Vivimos en la era de las fake news o noticias falsas, creo que esto ya lo sabemos, y estos días uno puede ver un diluvio de noticias acerca de lo que pasa con este virus. Y la verdad que poca gente tiene criterios para la selección de la información y para la validación de la información. Yo veo esto en los medios de WhatsApp, en las páginas de Facebook de mis miembros, de mis alumnos, exalumnos, y la verdad es que algunas veces me agarra la desesperación cuando veo que no tenemos criterios y algunas veces hacemos repetir noticias que son falsas. Y entramos en una cadena que es muy peligrosa de propagar noticias falsas y entonces cuando hay un diluvio de mentiras, la verdad no puede resplandecer. Y si en nuestras páginas no tenemos cuidado, yo he visto como la gente está en la casa muchas veces, ahora tienen tiempo para tuitear, para whatsappear, o cuáles serían los verbos que describen esta actividad. Y recibe uno más de 50, 80 mensajes por día, algunas veces lo mismos, porque cada uno copia de un modo o de otro, y así se está propagando y tenemos demasiada información, digo yo, en estos días, y mucha de ella no confiable. Y esto trae un otro efecto en nuestra sociedad, que lo vemos, una búsqueda, un espíritu de acusación, una búsqueda del chivo expiatorio, del culpable. Y quiero decirle que el panorama que la tenemos es tan variada que le digo que nadie puede decir cuál es la verdadera. Desde Bill Gates a Donald Trump, a Putin, Papa, a los judíos, francmasonería, Bilderberg y otros Illuminati y todas las teorías de la conspiración aparecen. Ahora todos son especialistas. Es muy, muy interesante que nadie escribía nada de laboratorios secretos, nada escribía nada de virus preparados unas semanas antes de la enfermedad, pero ahora una vez que la enfermedad empezó a azotar el mundo, todos son especialistas en teorías que tratan de explicar de dónde viene este virus. Hay algunas que son peligrosas desde el punto de vista espiritual y en la segunda parte de mi presentación voy a hablar un poquito de esto, porque como ancianos y como pastores tenemos que cuidar lo que predicamos en nuestra iglesia y no caer en la tentación de encontrar explicaciones falsas al fenómeno. Pero sí, el mundo está buscando una explicación y como ninguna de las explicaciones satisface, el resultado es un estado de temor, que lo vemos, se nota en las palabras de la gente, se notan las actitudes, se nota en los negocios que están vaciados, la gente que compra comida más de que pueden comer por ahora por un corto periodo, porque temen, no saben qué va a pasar en el futuro. Hasta el papel higiénico desapareció, no hay gel para desinfectación, ya no hay alcohol, ya empezamos a temer, ¿no? Y esto crea una cadena que se complica cada vez más, porque en lugar de desaparecer el miedo con el tiempo, la cuarentena amplifica más esta sensación. Y claro, esto crea un medio propicio para la búsqueda de una solución. Y creo que cada uno de nosotros han visto todas las soluciones posibles e imposibles de las vacunas famosas, mágicas, que la tienen pero que no la quieren compartir, de medicamentos que se venden en Rusia pero solo los rusos lo tienen y otros no lo pueden conseguir, de las combinaciones mágicas. Ahora el jengibre es bueno para todo, el bicarbonato de sodio, el limón. He visto gente con máscaras de naranjas, todas las teorías posibles, imposibles, y hasta un canal de televisión propagó una noticia como esta. Imagínense qué estupidez, ¿no? Y qué irresponsabilidad poner una información así. Esto le da a los traficantes de drogas una motivación más para vender sus productos. Seguramente la cocaína no mata el virus
Y esto es justo lo que pasa en este mundo informático, en cual vive nuestra iglesia también, y que complica mucho la vida. Como iglesia lo sentimos, así que siempre nos preguntamos, y ahora voy a pasar en la segunda parte a los efectos eclesiásticos de esta cuarentena y de esta situación del virus. Seguramente tenemos, como dirigentes de la iglesia, nos preguntamos qué va a pasar, porque iglesia es gente, y iglesia significa socializar, iglesias vacías es una realidad para la cual no estamos preparados. Gracias a Dios, hoy día la comunicación nos permite tener iglesias virtuales, pero tampoco es una situación ideal, pero es lo que vivimos en estos días. Así que hay preguntas directas, algunos pueden ver los efectos ya directos que la conferencia general que tenía que tener lugar este año se ha postergado, y uno se pregunta cuántas cosas se van a postergar y cuántas cosas van a desaparecer de nuestro estilo de vida adventista con esta realidad, que por ahora en Europa nadie puede predecir cuánto va a tardar más, cuánto vamos a estar en la casa. Acá en este fin de semana se han decretado 2 semanas más de estado de emergencia, así que la vida no va a ser fácil por lo menos para el próximo mes. Permítanme entrar en algunos efectos que tenemos y algunas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vivimos la cuarentena desde el punto de vista eclesiástico. Un fenómeno que todos creo que hemos observado o lo hemos vivido es el fenómeno que se llama la hiperreligiosidad. De repente toda la gente se volvió religiosa. Y ahora hay el peligro de algunos extremos de religiosidad que se manifiestan en pensar que ahora tenemos que orar mucho más, horas, que tener que ayunar. Hay gente que ya empezaron a ayunar. Yo no digo que la oración y el ayuno no son buenas, pero cuando hacemos exceso de esto, nos desequilibramos espiritualmente. ¿Recuerdan la actitud de Daniel en una situación de crisis? Él no cambió sus hábitos porque tenía buenos hábitos. Ahora sí, para la gente que no tenía una vida de oración, es necesario que oremos. Para las personas que nunca ayunaron o nunca tenían una relación con Dios, ahora es el momento de tener una relación con Dios, pero no exagerar, porque ¿sabe qué pasa? Uno puede resistir a un ritmo así alerta de religión impuesta unos días, pero después vamos a tener un fenómeno de saturación religiosa que va a ser negativo desde el punto de vista espiritual. Lo que vemos en la Biblia es que hay que tener una constancia en la relación con Dios y no hacer excesos. El sabio Salomón escribe: no seas demasiado justo, tampoco demasiado sabio, dice, ¿para qué perderte solo? ¿Sí? Hay un peligro en exagerar. Ahora, algo que aparece, que también es preocupante, es que empieza una teología o una mentalidad de compensación espiritual. ¿Cómo diría yo? Las indulgencias modernas. ¿Sí? Si hasta ahora tuve una vida desinteresada religiosa, ahora voy a tratar de compensar esto y me voy a inventar cosas que pienso yo que me van a acercar más a Dios o me va a resolver el problema del pecado. ¿Sí? Ahora es el tiempo y hemos visto gente que aprovecha esto de la teología de la prosperidad. ¿Sí? La gente que piensa que pueden pagar o por medio de la plata pueden compensar una falta de vida religiosa, ¿sí? Y ahora se van a ofrecer mucha gente para orar en tu lugar, para hacer cosas, para venderte planes o situaciones que te pueden ayudar. Otro fenómeno que vemos estos días, a cual tenemos que enfrentarlo como iglesia, es un conflicto que se hace entre lectura y mirar tele o mirar programas, ¿sí? El YouTube y otros. Yo creo que
que hay una diferencia grande y no es el propósito de este encuentro para hablar de esto, pero es mejor leer que ver un material producido por otro. Es mejor leer la Biblia, el espíritu de profecía, que mirar horas. Y hoy tenemos este fenómeno que los yanquis tienen un término para esto, se llama binge. Es mirar horas enteras series, por ejemplo, ¿sí? Y ahora va a pasar y pasa estos días que la gente en este deseo de compensar el vacío espiritual que lo tenían de las semanas anteriores o de los años anteriores, ahora quieren ver y se pasan horas mirando materiales. Como hay una falta de criterios de selección, muchas veces lo que miramos entra en nuestra mente y afecta nuestra mentalidad. Y Perdón, esto... Sí, Pastor Laurentiu. sí. Mire, estamos teniendo problemas con los PowerPoint. Quizás viéndolo usted podemos seguir mejor la transmisión. Bueno. Gracias, perdón, gracias, Pastor. Entonces, yo voy a desconectar un poquito esto. No sé cómo hacer para que me vean. Déjame ver. ¿Ahora me ven? ¿Me ven? Ahí lo vemos, Pastor, gracias. Sí. Bueno, le decía de esto de que hay el peligro de mirar demasiado, hay el peligro de mirar demasiados materiales y no tener criterios, y esto nos influye en nuestra teología. Sí, así que como una recomendación, yo creo que hay que seguir los ritmos del cielo. Sí, en el santuario, en el Antiguo Testamento, Dios había establecido algunos ritmos de la adoración que son muy interesantes. El de mañana y de tarde, saben que cada tarde y cada mañana se traía un sacrificio, y esto sería estos momentos devocionales que podemos tener como familia, aprovechar un poquito más a agradecer los altares familiares y todas estas cosas. Y también el sábado, ¿sí? No olvidarse que el sábado, aunque estamos fuera de la iglesia, aunque estamos lejos, seguir estos ritmos, ¿sí? Estos ritmos espirituales que son muy benéficos, que traen muchos beneficios. Ahora voy a pasar a un problema que también es muy, muy, muy importante. Conclusiones teológicas que veo yo que aparecen en nuestros escritos, en nuestras comunicaciones, conclusiones teológicas cuestionables. Por ejemplo, que esto es un castigo divino. Sí, es muy fácil usar una frase así de grande, decir que esto es el castigo y empezar a encontrar motivos para la cual el virus viene sobre la humanidad. La verdad no sabemos si es un castigo divino o si es el resultado de malas elecciones que hemos hecho nosotros. Pero cuando culpamos a Dios, entramos en un problema, y cuando usamos frases como es la voluntad de Dios, ¿ustedes se imaginan que es la voluntad de Dios que personas mueran sofocadas? ¿Que es la voluntad de Dios que sufran tantos enfermos? Y fíjense que hoy día llegamos a un número de 30,000 muertos hasta ahora. No creo que es la voluntad de Dios. Por esto, abstenernos un poquito de culpar a Dios de cosas que capaz que no es él el autor. Y sabe que Satanás es un maestro en hacernos y darnos la sensación que todo viene de Dios. ¿Sí? No todo viene de Dios. Mucho viene de él. Y pocas veces he visto en estos días a alguien que está culpable a Satanás. Generalmente culpamos a personas, pero el verdadero autor del mal queda muy, muy oscuro estos días. Así que hay que tener cuidado. En mi presentación tenía algunas cosas vinculadas con la dimensión apocalíptica. Escuchamos esta expresión que vivimos de tiempos apocalípticos. Sí, Apocalipsis es una revelación de todo el proceso histórico desde cuando Cristo lo reveló a Juan en el siglo I hasta el fin del tiempo. Pero yo veo algunos peligros en nuestras lecturas de Apocalipsis hoy día con los anteojos del virus. Algunos peligros. Primero, ubicarnos mal en el libro. Sí, hay cosas que ya han pasado. Algunos están mirando algunas trompetas, algunos están mirando algunos sellos
y están ya hablando de eventos que sabemos desde la interpretación bíblica que ya han pasado y lo han trasladado al presente. Así que tenemos una confusión total, porque cada vez que encontramos un texto que habla de pestilencias, que habla de enfermedades, decimos, ahora lo vivimos. Pero recuerdan que Jesús habló de enfermedades desde en las señales del tiempo, desde el principio, y anunció que va a ser hambre, que van a ser terremotos, hay que tener cuidado porque Apocalipsis se está corriendo, ¿sí? Y hay eventos que ya se han terminado, hay periodos proféticos que se han cerrado, no podemos volver al pasado, pero hay una tendencia. Yo veo algunas lecturas literales de Apocalipsis, gente que espera que caigan piedras del cielo, que esta estrella negra que cae en el mar y que transforma todo ha caído al principio de año en Rusia. Estas lecturas literales de Apocalipsis que significa ignorar el carácter simbólico del libro. No se olviden que el libro de Apocalipsis tiene muchos símbolos que la misma Apocalipsis o el libro de Daniel lo explica, que las bestias no son bestias, no hay que pegar animales. Y si las bestias no son bestias, algunas veces la muerte y los jinetes y todo esto que ahora lo vemos en todos los periódicos como apareciendo como que ahora estamos viviendo, capaz que son malas interpretaciones de los señales que Dios nos ha dado para entender Apocalipsis. Porque el ángel le muestra a Juan y de vez en cuando le da claves para entender. Así que hay que tener cuidado y hay que ver siempre cuándo son cosas literales en Apocalipsis y cuándo hay símbolos. Ni le digo del peligro y la tentación de una simbología contemporánea. Por ejemplo, yo he visto ahora gente que lo ve a China en Apocalipsis, lo ve a Putin, a Trump, a Papa Francisco y a quién sabe más. Y capaz que va a aparecer y la vacuna o la vacuna contra el virus COVID. Es peligroso hacer esto, porque si cada uno la interpreta según su voluntad y nos parece por unos días que esta es la interpretación, se va a generar mucha confusión y ¿sabe qué va a pasar? Cuando queremos volver a la interpretación verdadera, porque hay una interpretación que los profetas nos han enseñado, el ángel nos ha mostrado cómo interpretar estos libros. Cuando queremos estudiar ya estamos tan confundidos que nadie va a creer más. No sé si le ha pasado, estoy pasando a otra diapositiva, capaz que después podemos subir el PowerPoint para que nuestros oyentes lo pueden mirar, porque son allá algunas cosas que son importantes. ¿Han visto cuando estás perdiendo el camino, el GPS usa una palabra que es una palabra terrible, recalculando. Estamos viendo hoy esta tendencia en la interpretación bíblica, recalculando periodos proféticos, como que nos hemos equivocado. No nos hemos equivocado. Los 1260 días, los 2300 tardes y mañanas se interpretaron bien, pero hay gente que propone, y yo veo como un peligro el resurgimiento de la interpretación carismática, evangélica, futurista, ¿sí? En cual la semana de Daniel se vuelve una semana en futuro, en cual los tiempos proféticos de repente ya no son un día por un año, sino son días literales, así que algunos esperan ahora y empezaron a calcular desde el septiembre, cuando Papa estuvo en Estados Unidos y todo esto, recalculando datos proféticos. Y esto confunde más, porque al final de todo, tenemos que entender que las escuelas y las diferentes propuestas de interpretación que han existido, la única que coincide con la historia es la interpretación histórica de las profecías. No preteristas, donde todo está en el pasado, no futuristas, donde todo está en un futuro, sino una historia donde la profecía y la historia coinciden en el tiempo. Es un desarrollo histórico del plan de salvación y del conflicto entre el bien y el mal. He visto estos días entre las famosas explicaciones o reinterpretaciones proféticas, aparecen, yo puse en mi presentación algunas imágenes de los chips que van a ser inyectados, de las vacunas que ya contienen microchips que van a ser inyectados y todas estas teorías. Como adventista sería fatal
adoptar una interpretación en cual pensamos que la marca de la bestia, y yo he puesto algunos noticieros de estos que aparecen, la marca de la bestia está lista, Europa abre el camino al anticristo con el microchip. Hermanos, queridos ancianos y pastores, tenemos la explicación de un profeta a lo que significa la marca de la bestia. En ninguna situación Eleno White ha hablado de un chip. Dios le podría haber revelado algo similar, pero esto pasa cuando la gente interpreta literalmente lo que significa sobre la mano y sobre la frente. El espíritu de profecía nos dice que no son cosas, no debemos inyectar nada, sino son cosas vinculadas con dos cosas. Convicción, ¿sí? Cuando se refiere a que van a recibir la marca de la bestia sobre la frente, van a ser gente que lo van a recibir por convicción. Y sobre la mano significa que va a ser la gente que va a ser obligada para recibir un tal sistema. Y todo tiene que ver con la adoración. No se olviden que el conflicto final de Apocalipsis es un conflicto de adoración. Así que tenemos acá unos aspectos que tenemos que cuidar en nuestra predicación, en nuestra diseminación de información, de noticias que copiamos y pegamos en nuestro muro, porque sería triste que nos hagamos parte de una cadena de mentiras que Satanás está mandando hoy día en el mundo para que la verdadera interpretación de Apocalipsis pase desapercibida. Tenemos, porque va rápido el tiempo, tenemos una dimensión ética, creo, en cual tenemos que pensar y cuidar como iglesia. Esto lo aprendemos cuando estudiamos el concepto de cuarentena en el Antiguo Testamento. Sí, en el libro de Levítico, Dios, con miles de años antes que la medicina moderna, ha inventado principios. Y fíjense que algunos periodos de 7 días, de 14 días, de 21 días, que el sacerdote tenía que aplicar en el caso de los leprosos, hoy día lo vemos aplicados en nuestra comunidad. Hay unos principios interesantes allá que tiene que ver con la ética. Primera es la responsabilidad personal, ¿sí? Cuando alguien estaba enfermo o sospechaba que tiene una enfermedad, como era la lepra, tenía que presentarse él mismo, ¿sí? También había la responsabilidad del grupo. Cuando un leproso tenían, así dice el texto, que lo traigan al sacerdote, ¿sí? Hoy día tenemos médicos, tenemos otras instancias que pueden hacer una evaluación medical, pero queda esta responsabilidad, ¿sí? Así que es la responsabilidad personal. Si yo estoy enfermo, tengo que cuidar a otros. Y si nosotros sabemos que alguien está enfermo, tenemos que hacer algo para que no nos enfermamos todos. Y el método bíblico era el aislamiento. Es un método, es el único que tenemos, la verdad, en las primeras fases de cualquier enfermedad de este tipo, ¿sí? Ahora es difícil confraternizar en crisis. Y esto es el sentimiento de aislamiento que hace que la gente que vive esta realidad los hace actuar extraño. He leído libros de la Edad Media que los enfermos de la peste bubónica escupían a otros para que otros también se contaminen, como que no querían sentirse solos, ¿sí? Y esto es muy difícil, cómo accionar o cómo tratar a una persona que se ha enfermado. Ahora imagínense si inventamos teorías teológicas que esto es el castigo de Dios, que esto es por algunos pecados, que a este le tocó. Yo había escuchado en la primera fase de la contaminación, mira que a ningún adventista lo ha tocado. Sí, gracias a Dios no nos ha tocado porque tenemos un estilo de vida más saludable y todo esto, pero esto no significa que no se han enfermado adventistas, y tenemos hasta muertos adventistas, ¿sí? Así que ahora ya aparecieron otras teorías, no, que se enfermaron solo los que tenían pecados. Yo he escuchado esto de algunos de nuestros hermanos. ¿Se imaginan que puede vivir o que vive una familia que tiene un enfermo? O que vive una persona que se enferma si le venimos con teorías de estos? Que en lugar de infundir esperanza, en lugar de ayudarle a que mira a Dios, le transmitimos unas ideas que son erróneas y que hacen mal. Por eso hay que tener un poquito de cuidado también de estos enfermos. ¿Sí? No es fácil aislar a una persona, no es fácil aislarse, pero es una responsabilidad ética. Después tenemos una responsabilidad moral en
en lo que significa esto de las informaciones que damos. Yo he visto todo tipo de soluciones para esta enfermedad, empezando, como le decía, que hay que ponerte limón en la cabeza y aceite de no sé cuál, gotitas. Y sabe, esto abre el camino a los estafadores. Ya he leído que en Estados Unidos hay algunos que venden unos aparatos que pretenden que están purificando el aire, que el virus no entra. Mentiras, ¿sí? No abrimos el camino y no nos ponemos en esta cadena de mentiras con respecto a soluciones. La verdad es que no sabemos todavía una solución médica para esto. Por esto, lo mejor es tener un estilo de vida que nos permite evitar la enfermedad y no enfrentarla en modo directo, ¿sí? Así que hay que tener un poquito de conciencia moral en lo que proponemos como soluciones, porque no hay nada más trágico venderle una solución a la persona de parte de la iglesia y después que uno asocie la iglesia con falsos consejos, ¿sí? Que no nos apuremos a dar falsos consejos. Y esto nos llega a otro aspecto que yo lo tenía en otra diapositiva, que lo pueden ver capaz que después, la dimensión práctica. La dimensión práctica. Hay preguntas, tenemos que preguntarnos qué podemos hacer. Primero, seguir, y si no tenemos, adoptar un estilo de vida saludable. El mejor, vamos a decir, aliado nuestro contra esta enfermedad es nuestro sistema inmunitario que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Por esto, la teología bíblica del cuidado de la salud es muy importante y ahora la entendemos, ¿no? Que somos templos del Espíritu Santo y que tenemos que hacer que este templo funcione cuanto más. Esto significa, nosotros como adventistas hemos predicado por años un estilo de vida saludable, alimentación, todos los principios de New Start que hemos tenido en nuestra iglesia, no es tiempo acá. Respetar estos principios bíblicos de consejos sobre la salud. Y estoy enfocándome en un aspecto que aparece en los Salmos, ¿no? Cuando se habla de problemas, el concepto de limpieza y purificación. Limpieza y purificación, ¿sí? Sabe que los fariseos habían llegado a exagerar en lavarse, el lavamiento, pero ayuda en muchos aspectos. Y ahora déjame pasar a una dimensión no física, sino espiritual. La verdad es que hay que asegurarse en estos días que tenemos una conciencia limpia, que si tenemos pecados albergados en nuestra vida, encontremos la solución que la Biblia nos da. Porque no sería nada más terrible que uno se enferma de esta enfermedad y que muera y que desde el punto de vista espiritual no haya limpiado su vida. Así que les propongo que hagan limpieza un poquito en su vida, cada uno en su... No es necesario buscar un sacerdote, nosotros sabemos, alcanza acercarte a Dios, cerrar tu puerta y confesar a Dios nuestros pecados. Hay que hacer limpieza en nuestras computadoras, ver cosas que tenemos que tirar. Y por qué no, no aprovechar este tiempo para hacer cosas de limpieza y hacer un poquito de orden en nuestras propias casas, ¿sí? Eso sería una solución para el aburrimiento y para otras tendencias que podemos tener en esto. Pero volviendo a la dimensión espiritual, creo que esto es importante y creo que tenemos acceso. Si hoy día los medios físicos de purificación están escasos, no tenemos alcohol, no tenemos toallitas, no tenemos máscaras, la sangre de Cristo es gratis y resuelva un virus del cual no habla nadie casi en estos días, el virus del pecado, que sigue y que mata más de lo que mata el virus con cual nos enfrentamos en el medio. Sigo. Si analizamos el modelo bíblico, porque queda esta pregunta teológica que muchos seguramente la tienen, ¿y de dónde viene? Si viene de Dios o viene de Dios este virus, ¿es el castigo de Dios o no? Yo le propongo así en breve analizar tres instancias bíblicas de castigos de Dios vinculadas con enfermedades para ver que hay diferencias con lo que pasamos hoy. Un caso es el caso de los filisteos y el arca,
¿Se acuerdan cuando capturaron el arca y metieron a Dios en el templo de Dagón? Y Dios le reveló que él es más poderoso y hizo caer la estatua de Dagón, pero los filisteos no tomaron en cuenta esta revelación de Dios, y entonces la Biblia dice que empezó una enfermedad entre ellos, contaminante, ¿no? Que todos se llenaron de pústulas, de así, y entonces pusieron unas señales, vamos a ver si es de Dios o no es de Dios, y la verdad es que murió mucha gente, ¿sí? Esto es la primera instancia. Fíjense que tenemos algunos elementos que aparecen en otras ecuaciones. ¿Se acuerdan las plagas de Egipto? Plaga de Egipto también fue una situación terrible porque murieron mucha gente y Dios castigó directamente algunas prácticas idólatras y algunos estilos de vidas. ¿O se acuerdan del censo de David? Cuando David empezó a contar el pueblo y Dios quiso castigar por medio de la enfermedad a su pueblo, hubo unos elementos allá que son comunes en todos estos relatos bíblicos. Son estos. Primero, que hay siempre una presencia divina evidente. ¿Sí? Siempre hay muy claro que Dios está molesto con algo. O manda un profeta, o habla él mismo, o sí. Hay un mensaje claro de parte de Dios. Después, hay un índice muy grande de mortandad. Acuérdense que cuando el ángel del Señor vino, y yo le decía esto a mi iglesia y quiero repetir esta idea, que si Dios quiere matar a la gente no necesita un virus. Dios, de verdad, si quiere terminar con nuestro planeta, es suficiente retirar el soplo de vida y ya nos morimos todos en un día. No necesita ningún virus Dios para esto. O cuando Dios ha usado mensajeros, cuando ha mandado ángeles, ha matado miles en una noche. Acuérdense, salió el ángel en el tiempo de Sennacherib y mató casi un ejército en una noche. Y cuando hubo castigos de parte de Dios, hubo una gran cantidad de gente que se murieron rápido, justo porque Dios quería atraer la atención que algo pasa. Y hay algo muy interesante, que siempre en estas situaciones hubo una modalidad de cambiar las cosas. ¿Sí? David trajo un sacrificio, se arrepintió. ¿Se acuerdan que los filisteos hicieron la prueba con las vacas, con esto, trajeron un sacrificio? En Egipto tenías que poner sangre sobre la puerta y entonces no te tocaba esta mortandad. Siempre había una opción. O desde este punto de vista, si yo miro hoy día el fenómeno que tenemos hoy del virus, no me parece que entra en este modelo bíblico de castigo divino. Que Dios permite y que Dios capaz que le dio libertad a Satanás que traiga esto sobre nosotros o que nosotros mismos no los hicimos, esto es otra cosa. Pero yo no veo de punto de vista teológico culpar a Dios o ponerle a Dios la culpa de esta realidad. Ahora, que Dios puede usar cualquier situación difícil para cambiar nuestra vida, esto es otra realidad. Pero tengamos cuidado para no culpar a Dios de cosas que Él no hace. Con esto me estoy acercando. Como adventistas tenemos una bendición que es la luz que el Espíritu de Profecía nos trae acerca de los escenarios del fin. Hoy día he escuchado tantos escenarios del fin del mundo que ya estoy harto y creo que muchos de ustedes están ya confusos con tanto. Tenemos un escenario seguro. Está en el libro Conflicto de los Siglos. Y son allá algunos elementos que son muy interesantes. Una crisis global, una dimensión moral y social, un colapso moral y social, una dimensión sobrenatural de conflicto, van a aparecer falsos milagros, el espiritismo. Tenemos una búsqueda de solución al fracaso político y la gente está buscando una figura que lo puede ayudar y lo puede guiar. Un liderazgo espiritual equivocado que trae una falsa adoración. No se olviden que el conflicto no es económico. La economía va a ser solo una herramienta para imponer un estilo de adoración falso. Así que estos son los elementos que seguramente se van a cumplir. Hoy día los podemos ver o no en la realidad que vivimos en esta cuarentena. Capaz que es o no. Ahora empiezan, pero no podemos saber si es seguro esto, pero sí sabemos que en un futuro que pensamos que es muy cerca, estos elementos se van a reunir todos.
Que va a ser el desencadenante el virus, coronavirus, puede ser. Pero capaz que vamos a tener, nuestro presidente de nuestra unión de acá de España nos hablaba que capaz que vamos a tener un breve tiempo de silencio de nuevo, vamos a tener capaz una solución corta para el virus, y tenemos que asegurarnos de una cosa que es muy importante: cumplir con nuestra misión, y nuestra misión es hablarle a la gente del conflicto de adoración, hablarle de Cristo, hablarle del sábado, hablar de la verdadera marca de la bestia, que no es un chip, sino es un día. Esto es el tiempo para el cual tenemos que prepararnos. Así que estos días de cuarentena deberían ser usados como lo usaron los discípulos para pedir el Espíritu Santo, que es el único que nos va a ayudar a discernir la verdad de mentira y nos va a guiar en estos días confusos. ¿Qué sabemos del futuro? El futuro es bastante oscuro, porque, y permítanme leerle de Apocalipsis 16, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque estos son espíritus de demonios que hacen prodigios para ir a los reyes de la tierra y del mundo, para congregarlos para la batalla de aquel grande día del Dios Todopoderoso. Sí, vamos a tener fenómenos que el espíritu de profecía ha anunciado con más de un siglo atrás, detalles muy precisos que van a mostrar que el mundo, y yo interpreto así el fenómeno que vivimos hoy, que esto es un ensayo. No creo que tenemos todos los elementos para decir que mañana va a ser el fin del mundo, pero tenemos un ensayo, ¿sí? Fíjense qué fácil se prueba si funciona o no funciona un confinamiento global de toda la gente, cómo está afectada toda la economía, qué fácil es arruinar un país entero, un continente entero. Sí, creo que están estallando, pero tenemos cosas peores que van a venir, para la cual tenemos que estar preparados. En este capítulo, en el mismo, cuando habla de esta lucha espiritual que se está preparando, Jesús da un consejo a la iglesia: y aquí yo vengo como ladrón, así que siempre va a ser una sorpresa. No confíen en los que le hacen cálculos, no confíen en los que le hacen fechas, porque hay algunos que ya han puesto fechas en mayo, han puesto en septiembre, han calculado, algunos llegan hasta 2031, David Gates y otros, sí, promoviendo, y ni hablar de Gambetta y otros famosos que establecen fechas. No lo crean, porque Jesús dice: yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así que aprovechemos este tiempo para prepararnos. En las parábolas, ¿se acuerdan de las 10 vírgenes y todo esto? Es un tiempo cuando todavía se puede comprar aceite, cuando todavía se puede recibir el gran regalo que Dios tiene preparado para su iglesia, su Espíritu Santo. Tenemos son muchos ancianos y muchos viejitos que temen, porque la verdad es que la amenaza de este virus, coronavirus, parece que está dirigida a esta categoría de edad, aunque hoy día han empezado a morir de todas las edades. Pero Dios tiene una promesa para los ancianos y para los jóvenes de nuestra iglesia. En Joel, Pedro la citó cuando se derramó primera vez el Espíritu Santo. Y está lindo saber que Dios todavía tiene un plan para los ancianos. ¿Y sabe cuál es su plan? No matarlos, porque yo no creo que este virus viene de Dios, sino un plan lindo. Y promete Dios que derramaré mi espíritu sobre toda la carne, y los ancianos tendrán, ¿qué dice que tendrán? Sueños, visiones, los jóvenes tendrán visiones. Qué lindo. Así se termina el mundo en Apocalipsis. No en una oscuridad, sino en una luz, un Dios triunfante en cual tenemos que creer y a cual tenemos que predicar. Así que, queridos ancianos y queridos pastores, si hablamos de algo en estas semanas, si transmitimos un mensaje, que cuidemos nuestras palabras y que sean palabras de ánimo, de esperanza. Prediquemos a Jesús, no coronavirus. Que Dios lo bendiga. Yo paro acá. Gracias por escucharme. Chao. Bueno. Sí, vamos a tener ahora un espacio de preguntas. Pastor Luis Tray, si hay alguna pregunta, algún comentario que pueda
ser útil en esta presentación. No te escucho, hay que activar el micrófono, Luis. Tu micrófono en Zoom. ¿Ahí? Sí. Perfecto. Ahora sí. Tenemos una primera pregunta. Usted dijo que esto es un ensayo. ¿Quiénes están haciendo este ensayo? Fíjense que si miramos Apocalipsis, Apocalipsis nos presenta dos dimensiones del gran conflicto. Hay una dimensión humana. En realidad esto viene no de ahora. Apocalipsis nos da los detalles de cómo va a pasar al final, pero viene desde el primer día de nuestro planeta. Dios lo ha anunciado. Enemistad pondré entre, y acá tenemos las dos líneas. Los que siguen a la simiente que Dios muestra como la simiente salvadora, que es Jesús, y la simiente de la serpiente, que tiene dos dimensiones, una dimensión humana. Hay gente mala en esta tierra. Ahora, yo le pregunto, ¿quién miente en Internet? Gente que a propósito ponen imágenes falsas, están contradeciendo o burlándose de la Biblia. Hay gente mala en nuestra tierra, ¿sí? Ahora, ¿quién son estos? Es difícil decirlo. No hay que caer en esta tentación de identificar, porque si todos sabemos, si son todos los framasones, si son tan ocultas estas sociedades y todos saben todo de esto, me pregunto cuán ocultas son. Yo creo que hay gente mala que se sabe esconder bien y algunas veces apuntan justo a los que no son, justo para ellos quedar y hacer sus planes. Sí, seguramente hay gente mala y la Biblia nos habla de esto, pero no olvidarse que hay también una dimensión sobrenatural, que detrás de estos, así como en la crucificación de Jesús, han sido demonios que han incitado a la gente a la maldad, a violencia, a palabras malas. Hoy día tenemos lo mismo. Si leen ustedes y hemos estudiado un poquito en Daniel, pero si leen el libro de Ellen White, La verdad acerca de los ángeles, allá nos dice que en este conflicto, y lo hemos visto, ¿no?, en el libro de Daniel, participan también ángeles buenos. Y Ellen White nos dice, y esto es sorprendente hoy día, parece de ciencia ficción, que hay ángeles que viven y que en parlamentos, en algunos lugares donde se toman decisiones importantes, por su palabra están cambiando los planes de los malos. Así que tenemos también de los buenos que de los malos detrás de estos. Están preparando el mundo. Acuérdense que Apocalipsis nos muestra 4 ángeles guardando los vientos de los cielos, pero en el mismo tiempo nos presenta el abismo abriéndose y de allá saliendo demonios que están preparándose, que están ensayando para el día final de la lucha, porque el final va a ser un ataque de nuevo de la ley de Dios, de la adoración verdadera, del Cordero, y van a usar todos los medios políticos, religiosos. Acuérdense que Apocalipsis usa este símbolo de un profeta falso, y los 3 espíritus de ranas, ¿no? Y los políticos de este mundo. Así que hay gente que ensaya. Hay gente que ensaya, hay demonios que ensayan. No simplificar las cosas. Algunas veces... ¿Y quién son? ¿Quién sabe? ¿Quién son del reino del mal? Nosotros podemos una cosa, personalmente asegurarnos que nosotros estamos del lado bueno, pero nunca sabemos el de cerca dónde está. Y ahora vivir toda una vida de sospecha tampoco es una solución. Yo creo que hay que preocuparse primero, ¿yo de qué lado estoy? Así que esta es mi opinión. ¿Quién está ensayando? Están ensayando muchos. Ahora, hablando de estos, hay también cabezas y hay herramientas. Algunas veces sabe cómo pasa con las herramientas. Uno de ellos ni saben lo que hacen, ¿sí? Así que algunos son solo una parte. Y sería triste que algunos de nosotros seamos parte de estas cadenas de engaño, de propagación de mentiras, de esto. Sería triste, porque uno puede hacerse. Por esto hay que tener cuidado. Y acuérdense la palabra de Jesús. Huir y evitar cualquier manifestación de esta sobrenatural, porque dice, van a aparecer muchos anticristos, se van a hacer milagros, y el consejo de Jesús es no irse, no preocuparse tanto por estos. Y si lean los últimos capítulos del conflicto de los siglos, van a ver que van a ser unas manifestaciones
poderosas espirituales, apariciones de ángeles, de figuras celestiales y de todo esto. Y la pregunta es, ¿quién está preparado para esto? ¿Saben quién? Solo los que estudian la palabra y pueden reconocer la voz del verdadero Jesús, porque la imitación máxima la va a hacer Satanás, que va a aparecer, como dice la Biblia, como un ángel de luz. Nadie está preparado. Y saben, hoy día, si en el siglo I esto podría parecer una utopía, ¿cómo va a saber todo el mundo hoy? Todo el mundo sobre esto, hoy día lo vemos que es posible. ¿Qué papel van a jugar los medios de comunicación en la propagación de este engaño? No sabemos, pero yo anticipo que va a ser muy grande. Por eso hay que tener cuidado. Bien, queremos decir a todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión que pueden hacer las preguntas ahí en el chat de la página de Facebook y el pastor tiene algunos minutos para responder. Perdón, a mí me llegó una pregunta por WhatsApp personal de un hermano que me dice así: muchos hermanos están hablando hoy de vender todo e irse al campo. ¿Cuál sería el mejor consejo? Bueno, arroje luz sobre el tema. Sí, yo tenía incluida una parte, pero me di cuenta que el tiempo no daba para entrar en esto. Yo creo que hay un consejo que es bueno cada vez que vivimos una crisis, y ahora no estoy hablando solo de esta crisis. No tomar decisiones radicales en una crisis. Esto es el mejor consejo. ¿Por qué lo digo? Porque imagínense, claro que no podemos vender todo y mudarnos todos al campo mañana, ¿sí? Así que tomar medidas desesperadas ahora me parece que es una imprudencia. Hay que asegurarse primero que hacemos el paso correcto. ¿Sí? Esto es la primera pregunta. Ahora, hay que, no sé si tenemos tiempo para entrar en esto, hay que entender también que algunos de los consejos de los profetas están en un contexto social que algunas veces cambia. ¿Sí? Yo le decía a alguien hoy en un día, cuando yo puedo mirar de Google Maps y del satélite casi cualquier rincón de la Tierra, yo he visto, por ejemplo, me fijé en la casa de mis padres y vi la colmena de mi padre que tenía de abejas unos años atrás, la vi allá foto, ¿sí? Imagínense qué acceso tienen los militares, si nosotros, la gente simple, podemos tener acceso a tantos detalles de nuestro planeta. O imaginarse que irse a una montaña va a ser una solución, me parece un poquito que es olvidarse que muchos de los consejos que Ellen White ha dado en un contexto de 1888, cuando era posible que el Señor venga, y saben que había ya leyes dominicales presentes, así que hay que evaluar algunas veces, y esto lo podemos hacer también como vemos que ha pasado en la Biblia, que hubo algunas veces consejos, quédanse en Jerusalén, y otra vez en otros contextos Dios ha dicho, salgan de Jerusalén, ¿sí? Y no siempre se aplica el mismo consejo para todos. Así que hay que tener un poquito cuidado con esto. Si la huida a las montañas es de verdad una solución. Ahora, lo que aconseja Ellen White es no depender del Estado. Si esto era lo que decía, no depender de las cosas. Ahora, si yo me estoy mudando a 100 kilómetros, a 10 kilómetros de una gran ciudad, y allá me compro una casa, pero voy a tener el mismo poco espacio que lo tengo en una ciudad, no estoy cumpliendo lo que dice Ellen White, porque si ella aconseja mudarse al campo, es para que puedas vivir del campo, esto significa comprarse un terreno bastante suficiente para que una familia pueda vivir del producto del campo. Si no, estamos promoviendo unos planes falsos que no funcionan, y ahora nos vamos a mudar todos alrededor ¿de dónde? De Buenos Aires. ¿Cuán lejos tiene que estar uno de Buenos Aires para no estar cerca de una gran ciudad? Así que hay que evaluar los consejos y hay que buscar soluciones que de verdad cumplen el propósito del consejo. Y vuelvo a decir, si ustedes van a mirar, los consejos son para aislarnos de la influencia mala de las grandes ciudades. O si me estoy mudando al campo, pero me llevo conmigo el internet y el teléfono y la tablet y la tele,
no sé cuál es la diferencia de estar en la ciudad o fuera de la ciudad acerca de esto. La influencia va a ser la misma, capaz que más peligrosa, ¿sí? Hablando, otro consejo para salir de las grandes ciudades es esto para poder no depender de la vida de la ciudad, de comida y todo esto, que va a ser una situación bastante difícil cuando se van a limitar mucho el acceso, pero de nuevo, si yo elijo una ciudad o un tiempo, un campo que no me va a producir, estoy mudando mi dependencia o complicando mi dependencia, así que hay que evaluar estas propuestas. Bien, Y ahí, no tenemos preguntas.